Bueno, bienvenidos a Política al Grano, un podcast en el que hablamos de política al calor de una taza de café y en menos de lo que uno se toma un café, queda entendiendo un problema político de este país. Pero hablemos primero del café. Bueno, ¿Qué café vamos a tomar hoy? Hoy un café que se llama Café La Tranquila de Jericó, Antioquia. Este es un café que se produce en ese municipio del que no tenemos mucha información porque es una finca cafetera muy pequeña, no tienen página web, no tenemos mucha información, pero lo tenemos a propósito del tema que vamos a hablar y es de la mina de Quebradona en Jericó, Antioquia y de los 11 mineros que están siendo procesados por protestar contra la mina. Bueno, vamos a hablar principalmente del conflicto que se ha generado en el municipio de Jericó y en varios municipios aledaños a raíz de la decisión de una multinacional de origen sudafricano que se llama AngloGold Ashanti de instalar un proyecto minero que se llama Mina de Cobre Quebradona en el municipio de Jericó, que ha levantado una gran resistencia entre la ciudadanía porque tiene la ciudadanía con razón la consideración de que los daños que este proyecto hará sobre el territorio son mucho más grandes que los beneficios que pueda traer a la zona Alejandro. Y vamos a hablar de eso. Sí, bueno, yo creo que hay que empezar diciendo, hombre, el cobre, que ahorita lo hablábamos antes de grabar el programa, que le contaba que investigando para el podcast, me encontré que el cobre es uno de los pocos metales que se encuentra en estado puro en la tierra, o sea, que es posible encontrarlo en la naturaleza. Sin embargo, y ahorita vamos a hablar de eso, esa no es la generalidad. La mayor parte del cobre se tiene que extraer por procesos físico-químicos que son muy contaminantes, pero eso no hace que no debamos explotar cobre. El cobre es un mineral que se necesita, más ahora que estamos hablando de transición energética, es un metal supremamente importante para la transición energética. Pero hay algunos datos que pues deberíamos entender antes de empezar con este tema, y es el tema de exportaciones. Nosotros en Colombia, este es un dato que a mí me parece clave, en todo un año exportamos más o menos 50.000 millones de dólares en todos nuestros productos. Y Chile, que es el principal exportador de cobre en el mundo, solo en cobre exporta 41.000 millones. O sea que Chile solo en cobre exporta casi lo que exporta toda la economía colombiana. Café, banano, petróleo, cobre, todo. Es que casi 50.000 millones. Y Chile solo en cobre 41.000 millones. Es una barbaridad. Y las reservas. Chile tiene, se calcula que unos 150 millones de toneladas de reservas en cobre. Colombia es un país que tiene cobre, pero solamente se calcula que tiene unos 10 millones de toneladas de reserva. Y ojo, esa mina que es de Quebradona se calcula que solo tiene, comparado pues con el mundo, unos 5 millones. Casi la mitad de las reservas que tiene Colombia están en Quebradona. Y entonces la idea inicial, hay que explotar cobre y hay que explotar la riqueza, sí, pero ojo, ¿de qué manera? Y sobre todo miremos, Alejo, a quién beneficia el proyecto, porque aquí hay unos que ganan mucho en este proyecto y otros que no solo ganan poco por los ingresos, sino que pierden mucho desde el punto de vista social, económico y ambiental. Bueno, estos datos nosotros no nos los sacamos del bolsillo, muchos de ellos vienen un poco para contar el proceso de investigación, lo que nosotros hacemos cuando vamos a grabar un podcast de esto. Estuvimos leyendo los estudios que presenta la propia multinacional, un estudio muy importante de Confama, que creo que es clave para entender el problema ambiental de Quebradona, y además de eso, pues una serie de investigaciones que hemos hecho, además de su trabajo muy largo de muchos años en el tema minero. Y pues empezar diciendo, cuando uno mira un proyecto minero, o sea, lo que hay que hacer para mirar si vale la pena tener minería o no, es mirar cuáles son los beneficios y cuáles son los costos que tiene el proyecto. Y en primer lugar, cuando miramos los beneficios, uno se da cuenta de que los beneficios de la mina de Quebradona son gigantescos. O sea, que esos 5 millones de toneladas de concentrado de cobre, que ahorita creo que lo podemos explicar técnicamente, podrían ser 67 billones de pesos para la multinacional. De utilidades. De utilidades. Líquidos, después de pagar todo.
Y eso sin contar el oro y la plata, porque en el proceso de explotación de cobre en los lodos se puede extraer algo de oro y de plata. Bastante, hay bastante oro y bastante. Y eso son utilidades extras. Pero entonces cuando uno dice, bueno, ¿y para quién es esta plata? Creo que la gran conclusión es que prácticamente toda la plata va a quedar para la multinacional, para el Jericó, para Antioquia, para Colombia, prácticamente no queda nada. Quedan unas menudas y los daños son enormes. Mire usted, en regalías se calcula que durante los 20 años de vida del proceso de explotación de la mina de cobre Quebradona, al país le pueden quedar unos 3.100 millones de dólares en regalías. Eso equivale como a 13 billones de pesos. Divida eso en 20 años y eso le da una chichigua de 130.000 millones de pesos al año. Pero esos 130.000 millones de pesos no son para Jericó ni para Antioquia. La ley de regalías distribuye las regalías un porcentaje mayor para la nación para distribuirlo en proyectos que se adjudican en un SOCAD y más o menos el 20% para el territorio. Es decir, al territorio, si acaso le pueden quedar unos 26 o 30.000 millones de pesos al año de regalías al territorio de manera directa. Y pues digamos que cuando uno dice 130.000 millones de pesos así corriendo, eso parece mucha plata. Y lo es, de verdad, es una cantidad significativa de dinero. Pero cuando lo ponemos en perspectiva, yo puedo hablar del Carmen de Igual, ese es el presupuesto anual de un municipio como el Carmen, que es un municipio de tercera categoría, un municipio mediano, con 65.000 habitantes. O sea, tampoco es muchísima plata. Y estamos hablando de que eso sería lo que reciba toda la nación por este proyecto de Quebradona, que es un proyecto en el que se van a ganar una cantidad impresionante de plata la minera multinacional que está. Yo Alejo, que esto es bien importante. El mismo estudio de impacto ambiental que hizo la minera calcula que en compras locales se puede producir unos 8.000 millones de pesos al año. Una chichigua. Una chichigua, que es el aumento, lo que aumentarían las compras locales como efecto de la mina. Claro. Esto es lo económico. O sea, lo económico es que a la multinacional le va a quedar una montaña de plata y al territorio le van a quedar unos centavos, unas menudas. Yo creo que lo podríamos decir así para que quede como colorido. A la multinacional le queda una montaña de plata y a Jericó le queda una montaña de lodo, porque esa es la conclusión a la que curiosamente llegó usted y con fama por aparte, ¿no? Porque cuando estábamos preparando esto en su investigación, usted dijo, los relaves mineros, el lodo que va a quedar por el volumen que tiene, va a ser una montaña del tamaño de Cerro Tusa, me decía. Y yo le decía que como la piedra del Peñón. Yo le decía, Jorge, pero venga, ese dato sí es cierto, porque no vamos a echar aquí un cuento de Cerro Tusa, es muy gigantesco. Y cuando nos metimos a revisar el informe, como dice que el tamaño de la piedra del Peñol. O un hueco del tamaño de Porce 3. Un hueco del tamaño de Porce 3. O de Salvajina, que es una represa grande. Esto es una cosa que es impresionante, porque además no estamos hablando de cualquier lodo, no es como que quede tierra, sino que son unos lodos que quedan después del proceso, que ahorita decíamos, hay unos procesos físico-químicos para separar el cobre de los otros minerales con los que vienen juntos, y estos lodos que sobran son lodos que son bastante contaminantes, o sea, son lodos que tienen químicos, que además luego que se secan producen material particulado. Y cuando pensamos en esto, lo que estamos hablando es de que es una enorme cantidad de lodos. O sea, Confama dice del tamaño de la piedra del Peñol, del tamaño del Cerro Tusa, decía usted. Eso es una cosa que creo yo que es relevante. Pero Alejo, esos depósitos los van a dejar a la orilla del río Cauca. O sea, es una escombrera a la orilla del río Cauca de ese tamaño que puede poner en riesgo en un derrumbe, que en Brasil ya han sucedido derrumbes de cosas de esas, bloqueado el río Cauca. Puede haber un ingreso de tanto volumen de partículas al río Cauca que puede poner en riesgo incluso nuestro proyecto hidroeléctrico de Hidroituango. Claro que hay un poco de riesgos que se están estableciendo. Ahora, no se le olvide que para extraer esos casi 5 millones de toneladas de concentrado de cobre, ¿usted tiene el dato de cuántas volquetas hay que mover? Ese lo hicimos una cuenta y es que son 165 millones de rocas. Si uno dice que son más 165 millones de toneladas, uno dice entonces que esos son más o menos 88 millones de metros cúbicos de material. Y si una volqueta mueve 15 metros cúbicos, una volqueta grande, doble tronque.
Entonces estamos hablando de que necesitamos 6 millones de viajes de volquetas durante los 20 años. Esos son 850 viajes al día. Ese fue el cálculo que hicimos pues, ahí con reglas de 3. 850 viajes de volquetas doble troque al día. ¿Usted sabe lo que es eso? En gasolina, en diésel, pues en huella de carbono. Eso es una... Y sin calcular que este material, que es un material que se va a llevar en bruto, o sea, que no es refinado, que no es cobre al 99% como lo que exporta Chile, sino que es el material ya, digamos, enriquecido, procesado. El concentrado de cobre. Imagínense la huella de carbono, llevarlos de ahí al puerto de Buenaventura y del puerto de Buenaventura donde nos lo compren. Básicamente a los puertos del occidente de Estados Unidos, a Los Ángeles, San Francisco y a Shanghái en China. Esos son los destinos. Imagina la huella de carbono. Y para terminar el dato aquí ambiental, el informe de Confama es contundente al decir, se secan las quebradas, la quebrada Quebradona, la otra quebrada, Jorge, me recuerda el nombre. La Guamo. La Guamo casi se seca. Y ellos dicen, si hacen esto es inviable el proyecto que Confama tiene allá en esa zona. Y además dicen... Confama lo canceló. Ambientalmente. Confama canceló el proyecto, porque ellos dicen es que ambientalmente es inviable hacer esto. Pero no solo ambientalmente, yo creo que hay un problema de vocación del territorio, un problema económico. Grave. Muy grave, muy grave. El problema económico es de esta gravedad. El establecimiento de una mina de estos cambia de manera definitiva la vocación del territorio. Hoy el territorio es un territorio agropecuario, pues pecuario ganadero, frutícola, y hay mucho turismo también. Esas vocaciones se van a perder y se van a cambiar por la minera, porque la minera va a absorber la mano de obra de la región, porque la minera durante el periodo que es de explotación va a pagar salarios superiores a los que pueden pagar cafeteros, fruticultores o ganaderos, y entonces toda la mano de obra se va a desplazar a la minera y se van a acabar los proyectos productivos durante 20 años. A los 20 años se va a la minera, deja el hueco, deja la montaña de lodos y deja un poco de gente ya desempleada, porque para volver a establecer la actividad agrícola es otro proceso bien largo. O sea, el daño es enorme. Y para acabar de ajustar, pues la criminalización de la protesta social. Yo creo que eso es, pues, este podcast lo estamos grabando hoy y la idea es que salga el 16 de junio, justamente cuando se continúa la audiencia de imputación de cargos contra los 11 campesinos de Jericó que se han opuesto al proyecto, que los tienen procesados que por secuestro, una cosa que es verdaderamente absurda, pero que creo que vale la pena pues aquí hacer un énfasis en eso, porque bueno, yo creo que nuestra posición queda bastante clara en este podcast de que nosotros consideramos que este proyecto minero es un proyecto bastante inviable, pero además de eso es decirle a quienes nos escuchan que hoy, pues cuando salga este podcast, nosotros todavía no sabemos el resultado de esto, cuando salga este podcast y en los días siguientes lo sabremos, están judicializando a 11 campesinos que han hecho ejercicio legítimo de la protesta, porque fueron y desarmaron unos aparatos que metió de contrabando allá la minera y ni siquiera los dañaron, ni se los robaron, ni a la policía, y ahorita están siendo judicializados, los quieren meter a la cárcel. Eso es una cosa que de verdad pues está fuera de todos los cabales. La Defensoría del Pueblo dio un dato que es clave, y es que esto tiene un efecto disuasorio sobre la protesta social. O sea, quien sale a protestar sí tiene detrás a la fiscalía como garante de que la mina entre en funcionamiento. A las buenas o a las malas. A las buenas o a las malas. A estos campesinos, en vez de judicializarlos, les debían imponer la Cruz de Boyacá. Los debieran condecorar, porque son un ejemplo de valor civil, de lucha civilizada, de lucha ciudadana. Si hubiera en Colombia centenares de miles, y no 11 como hay en Jericó, de luchadores como los de Jericó, este país sería muy distinto a León. Habríamos avanzado mucho hacia la prosperidad, el bienestar, la soberanía. Hubiéramos avanzado mucho si hubiera más ciudadanos como ellos. Lamentablemente este es el país en el que estamos, y yo creo que hoy estamos hablando de Quebradona, pero esto puede pasar en cualquier lugar del país, y pues no sé, vuelve y juega el café La Tranquila, producido por estos mismos cafeteros de Jericó. Campesinos probablemente los mismos que pudieran ser perfectamente los mismos que están siendo procesados
Ya se nos acabó el café. Bueno. Yo ya estoy que... Y ya se nos acabó el tiempo, pero bien, ya empezamos a hablar de minería. Creo que nos queda pendiente hablar de minería y yo le propongo que en otro podcast hablemos de la ley 2250. Bueno, es una ley de la que usted fue ponente cuando fue representante del Coautor. y coautor, y que creo que es una ley muy importante. A mí me parece que es un tema supremamente necesario y eso lo podemos hacer no tanto de denuncia como este podcast, sino una más pedagógico, como para explicar cómo es. Puede ser minería, sí, pero no así. Bueno, gracias por escucharnos. Esto es Política al Grano. Hablamos de política mientras nos tomamos una taza de café y mientras ustedes se toman la de ustedes, entienden un problema de este país. Nos vemos en el próximo café.